¿Mito o Psicolab? Con 5 horitas tengo de sobra para funcionar. Mito, si hablamos del centro de la curva normal en cuanto a la duración de sueño. Porque hay gente que duerme muy poco y gente que duerme mucho, que con eso funciona perfectamente. En el centro que estamos el 70-80% de la población, con 5 horas de sueño no tenemos suficiente. Totalmente un mito. Con poco sueño puedes tirar un poquito, pero al final pasa factura. ¿Mito o Psicolab? Yo entre semana duermo poco, pero el finde recupero y lo compenso. También otro mito. Durante Dale, sigue, Juanfran. Durante el fin de semana puedes recuperar, pero no llegas a recomponer el sueño que ya has perdido. El sueño no se recupera. Exactamente. No es una deuda del banco que hay que pagar, sino es más bien una hipoteca. Hay que pagarlo, pero además nos va a pasar intereses. ¿Mito o Psicolab? Una copita de vino y duermo como un bebé. Es un mito, porque el sueño, el alcohol nos ayuda a conciliar el sueño, porque produce un efecto de sedación, pero luego interrumpe los procesos de sueño. Interfiere con el sueño profundo y la fase REM. Totalmente un mito. ¿Mito o Psicolab? Yo me duermo en 2 minutos, por lo tanto, tengo una salud de roble. Depende. Si nos dormimos muy rápido, eso puede ser una señal de que estamos privados de sueño, y eso sería un problema. Sí, el cuerpo no puede colapsar, sino que tiene que ser un proceso gradual. Y el sueño tiene que venir en una fase de adormecimiento, no instantáneamente. Eso no puede ser. Y el último, ¿mito o Psicolab? Las diferencias de horarios de sueño no afectan a la pareja. Mito. Cuando hay diferentes cronotipos en la pareja, lo que se ha demostrado es que afecta a la salud sexual y a la calidad de sueño. Sobre todo en parejas que empiezan a convivir en los primeros años de relación. Con el tiempo, 2 que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Pues aquí lo tienes, 5 mitos, 5 strikes. Si después de esto sigues diciendo que duermes bien a tu manera, prepárate para que Juanfran y Sara se aparezcan en tus sueños y vengan a corregirte. Vamos con psicología científica para descubrir por qué dormir bien es la mejor inversión que puedes hacer sin gastar un euro. Comenzamos. Hoy en Psicolab abordamos un tema que, aunque suene simple, parece más misterioso que entender los presupuestos generales del Estado: el sueño. Dormir no es solo cerrar los ojos y desaparecer. Dormir es como disfrutar de un buen menú. Tiene sus pasos, su orden y su digestión. Así que vamos con ellos. Primero vienen los entrantes, y a esto le llamamos fase 1. Son esos rituales que ponen al sueño en modo on. Lavarte los dientes, ponerte el pijama, meterte en la cama. Bueno, ese es el momento en el que el cerebro empieza a bajar volumen y empieza a decirte, vale, pues parece que por hoy no hay más incendios. Podemos ir cerrando nuestro chiringuito. Después llega ese primer plato, a lo que llamamos fase 2, que es el sueño ligero. Esa fase de adormecimiento en la que si te despiertan sueles decir, no, pero si yo no estaba dormido. Pero sí, tu cerebro ya estaba cambiando de ritmo y ajustando sus ondas para prepararse para lo que viene. Luego, a continuación, llega el plato principal, la fase 3, y a esto le llamamos sueño profundo. Es la parte fundamental de cualquier menú. El cuerpo se repara, el cerebro limpia desechos, consolida recuerdos y todo el sistema se reinicia para un nuevo día. Aquí podríamos decir que entra en acción el señor Lobo. Llega, limpia el desastre y deja todo como nuevo sin hacer preguntas. Y para terminar, no hay menú sin postre. Y aquí llegaría el sueño REM o fase 4. Aquí lo que hacemos es soñar. Mezclamos recuerdos y procesamos emociones. El cerebro se pone casi tan activo como cuando está despierto, pero el cuerpo, afortunadamente, sigue bloqueado. Así que si miramos toda la noche en conjunto, verás que las primeras horas están llenas de sueño profundo, la parte que repara el cuerpo, y las últimas de fase REM, la que pone en orden la cabeza. En resumen, la primera mitad de la noche te arregla físicamente
y la segunda, psicológicamente. Pero ojo, que el sueño no va solo, y esto es un gran error. El sueño no es una conducta aislada, no ocurre porque apagues la luz o te pongas un capítulo de Psicolas para dormir. El sueño forma parte de una sinfonía sueño-vigilia. Y hay un aspecto clave. Lo que haces durante el día va a decidir cómo duermas por la noche. Por eso, si pasas el día corriendo detrás del tiempo, mirando pantallas o revisando el correo mientras que finges descansar, pues mira, no esperes que tu cerebro llegue y te diga, sorpresa, aquí estoy, ahora apágate y descansa. El cerebro no funciona así, no obedece órdenes. El cerebro responde a tu comportamiento y a su contexto. Así que cuando no dormimos bien, quizá la pregunta no sea ¿qué me pasa cuando duermo?, sino ¿qué haces o qué hago cuando estoy despierto? Y aquí hablamos de cómo vives, cómo trabajas, cómo te relacionas e incluso el mundo en el que estás, ¿no? El mundo en el que te rodeas. Luces a todas horas, pantallas que simulan amaneceres eternos, estímulos que no callan ni de noche. Vivimos en una sociedad que premia la productividad y penaliza el descanso. Así que quizá el problema no esté solo en tu almohada. También en cómo están organizadas nuestras vidas, nuestras ciudades y nuestras prioridades. Y claro, en medio de todo este ruido aparecen ellos. Dime un hack para quedarme dormido en menos de un minuto. Pues este hack que te voy a contar ahora mismo es el mismo hack que usan los Navy SEALs para quedarse dormidos en situaciones incluso de alto voltaje y de alto estrés. Así que te recomiendo que cojas papel y boli porque este hack literalmente me ha cambiado la vida y me ha hecho pasar de tener problemas para dormir a poder quedarme dormido en menos de 5 minutos. Se llama la técnica 4-7-8. Lo primero que vas a hacer, Jorge, es inspirar por 4 segundos. Hazlo conmigo. Mantener el aire por 7 segundos. Bien. Y expiras por 8 segundos. Y esto está científicamente probado para reducir los niveles de cortisol, te relaja completamente el cuerpo, aumenta la melatonina, lo cual produce sueño. Así que si realmente quieres quedarte dormido en 1 a 5 minutos, hazlo. ¿Te has preguntado en qué evidencia se basa? No sé, ¿quién respalda esto? Porque tiene más de 2,5 millones de reproducciones. Y yo me pregunto, ¿pero cómo a toda la comunidad científica se nos ha escapado algo así, por Dios? ¡Ay, Dios mío! Podría decir tantas cosas, pero no voy a hacer, por respeto a todos vosotros. Estoy entre la intérprete de los sueños y los que venden consejos mágicos. Mira, una ya no sabe si reír, si llorar o si irse a echar la siesta. Por eso, para dar paso a quienes de verdad son especialistas en este tema, voy a presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Juan Francisco Díaz Morales, que es catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Departamento de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial. Y además, codirector del Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud. Tiene más de 200 publicaciones científicas y ha sido citado más de 7.500 veces. Ha investigado en universidades de Francia, de Alemania, por ejemplo, en laboratorios de cronopsicología de referencia internacional. Ha dirigido 8 proyectos de investigación, la mitad financiados por el Plan Nacional I+D+I. Así que mira, si alguien sabe lo que significa dormir o no, a contrarreloj, pues es él. Y a su lado, nuestra segunda invitada, Sara Olavarrieta, que es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria combina investigación, práctica clínica y divulgación, siempre con una mirada biopsicosocial sobre el sueño y su impacto en la salud mental. Ha investigado en el Laboratorio de Sueño Humano y Cronobiología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, con estancias en Penn State University y en el Circadian Technologies de Boston, especializándose en ritmos circadianos y fatiga laboral. Ha participado en varios proyectos de investigación y cuenta con más de 20 publicaciones en revistas científicas internacionales. Si alguien está en contacto directo con quienes viven problemas de sueño y es capaz de darle aplicabilidad real a la ciencia, pues es ella.
Y por eso están aquí. Escucha esto. Porque cuando se descartan causas médicas o psiquiátricas, el tratamiento más eficaz, el gold estándar, es tratamiento psicológico. Así que hoy entenderemos qué ocurre realmente cuando dormimos, a nivel físico y a nivel psicológico. Cuestionaremos esas creencias y actitudes que te alejan del descanso que necesitas. Y aprenderemos pautas realistas para cambiar hábitos, mejorar nuestro descanso y con él nuestra vida. Porque dormir bien no es una cuestión de suerte. Es entenderte, ajustarte y permitirte parar. El sueño no se persigue, se permite. Permítete este Psicolab. Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos, bienvenidas a Psicolab. Si estás aquí es porque estás interesado en escuchar información con un puntito de entretenimiento. Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar por el principio, los psicólogos. Yo siempre digo que hay una pregunta como que siempre tenemos en nuestra cabeza y que tratamos de responder, ¿no? Y no es tanto el por qué, sino el para qué hacemos las cosas, ¿no? Y en este caso creo que es importante preguntarnos, o preguntaros a vosotros para comenzar, ¿para qué dormimos? ¿Qué función cumple, ¿no?, el dormir en el ser humano? Si os parece, empezamos por ahí. Vale. Si quieres, empiezo yo, Juanfran. Bueno. Dale, Sara. La idea un poco con el sueño es definirlo desde el principio, ¿no? Porque es una función muy curiosa, porque aparentemente es un momento de inmovilidad en el que parece que no pasa absolutamente nada y sin embargo están ocurriendo muchísimas cosas, no solamente a nivel cerebral, como comentabas antes, sino a nivel corporal. El sueño es el momento de la reparación del cuerpo. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de toda la extensión del cuerpo. Es un momento en el que ocurren procesos cerebrales de memorización, de regulación emocional, de procesamiento emocional, a la vez de limpieza del cerebro. El cerebro es un órgano que acumula muchas toxinas durante el día y durante ese sueño, cuando ocurre toda esa limpieza. Y luego, pues a nivel corporal, pues ocurren toda una serie de procesos de reparación del cuerpo. El cuerpo durante el día se desgasta y durante la noche ocurren muchísimas labores de reparación a nivel metabólico, inflamatorio, cardiovascular, a nivel, bueno, como hemos dicho, cognitivo, conductual, en fin, que tenemos una conducta aparentemente simple y es todo lo contrario, es una conducta compleja que tiene mucho campo de acción. Wow, ya te digo, qué barbaridad. Juanfran, no sé si quieres... Pues sí, yo diría que el sueño es como un ritmo. Es decir, normalmente hablamos del sueño, pero nos olvidamos que forma parte del ritmo vigilia-sueño. Entonces, son dos fases o dos etapas interrelacionadas. Siempre digo que es un ritmo porque es una manera de resaltar que es necesario cuidar ese tiempo de sueño porque está muy relacionado con la vigilia y mantener esa ritmicidad es lo que dota de salud a la persona. Como muy bien señala Sara, es una etapa donde se producen un montón de procesos de reparación y de consolidación de memoria, y el hecho de mantener esa ritmicidad y esa alternancia entre vigilia y sueño es fundamental para mantener la salud a nivel físico y a nivel psicológico. Y siempre digo que es un ritmo porque es necesario mantener ese ritmo, esa regularidad constante y no olvidarnos que después de la vigilia viene el sueño y que después del sueño viene la vigilia y que durante la vigilia pasan muchas cosas que repercuten en el sueño y durante el sueño también pasan muchas cosas que repercuten en la vigilia. Habitualmente, en general, nos olvidamos del sueño, incluso se habla del sueño como que es un proceso o una etapa que es tiempo perdido. Sí, ¿no? Como vacía, como pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Sí, sí, es verdad. Perdemos muchas horas durmiendo. Sí. No hacemos nada. No hacemos nada.
Y yo siempre digo, bueno, pues ¿qué es tu ritmo? ¿Cuál es tu ritmo? Y no solo son ritmos, sino que hay diferentes ritmos biológicos que van a favorecer la aparición del sueño y que a nivel también de luego las recomendaciones que desde la psicología hacemos tenemos que saber, ¿no? Estarían, por ejemplo, el ritmo de la melatonina, ¿no? Que es un ritmo biológico natural que sigue una ritmicidad igual circadiana de 24 horas, el ritmo del cortisol, que tiene una curva que va a facilitar la aparición del sueño y que en momentos de estrés es lo que nos impide dormir. Y luego estaría el ritmo de la temperatura corporal central, no la temperatura de que nos tomamos con el termómetro, sino la central, que necesita bajar la temperatura para que el sueño aparezca. Y es un ritmo igual circadiano de 24 horas. Son 3 ritmos circadianos que facilitan la ritmicidad y la aparición del sueño y que son muy interesantes de tener en cuenta para también entender por qué a veces no dormimos bien. Qué barbaridad, o sea que estáis queriéndome decir que algo tan complejo como el sueño en sí mismo, ¿no? No es sueño solo, es sueño-vigilia, ¿no? Que decía Juanfran, no hay una cosa sin la otra y tenemos que tenerlo claro. Y estáis también, estoy entendiendo que esa complejidad es difícil de explicar en una variable solo, ¿no? O sea, comentaba Sara, por un lado tenemos que tener en cuenta la melatonina, a nivel muy biológico, ¿no? Pero por un lado tenemos que tener en cuenta la melatonina, por otro lado tenemos que tener en cuenta el cortisol, por otro lado tenemos que tener en cuenta la temperatura corporal, ¿no? O sea, qué barbaridad, ¿no? De información así como para empezar esto. Sí. ¿No? Me parece bien. Y me preguntaba yo, ¿no? Pero claro, ahora tiene mucho sentido lo que estáis diciendo. ¿Qué superpoder tendrá el sueño para que en teoría de evolución de la humanidad no haya desaparecido, ¿no? Porque efectivamente, al hilo de lo que comentabas, Juanfran, esto de que no sirve para nada, pues en realidad es un mensaje muy contradictorio, ¿no? Si no sirviera ya no estaría, después de tantos años de evolución. O sea que sí que sirve. Desde el punto de vista biológico y evolucionista, es un proceso que se ha mantenido en todas las especies, incluida la humana. Con lo cual, pues debe de ser un proceso fundamental, ¿no? Para la adaptación de los organismos a su entorno. De hecho, el origen de la vida se comenta que estuvo en parte determinado cuando esas pequeñas células primigenias, bacterias primitivas, empezaron a discriminar el día de la noche, se pudieron esconder cuando había radiación solar, empezó a aparecer ese ritmo. Es decir, fue en principio un proceso que surgió de adaptación a ese ciclo luz-oscuridad. Y cuando esas primeras bacterias o microorganismos iniciales empezaron a discriminar el día de la noche, sobrevivieron. Y ahí empezó todo. Con lo cual, claro, es un proceso que desde el punto de vista de la biología y de la evolución, pues en todas las especies animales se mantiene. Y lógicamente, si algo se mantiene en el tiempo es porque es importante. Porque funciona, ¿no? Porque funciona. sirve. Sí, no solo es eso. Al final lo que vemos es que, o en experimentos ya muy, muy antiguos, ¿no? En los que se privaba de sueño a animales, ¿no? Privación total, lo que se encontró es que el sistema entraba en colapso y los animales morían. Ahora esos experimentos no se pueden hacer, pero hace muchos años se hicieron. Y entonces ahí la parte de ver la importancia del sueño, o sea, lo fundamental que es el sueño, ¿no? Ahí nos lo dice todo. Sin sueño podríamos entrar en colapso porque no hay reparación. Al final es imaginaros una cocina o una casa en la que no se limpia, que se empiezan a almacenar trastos, pues llegaría un momento que sería inviable la vida en esa casa. Pues con el sueño ocurre lo mismo. O sea, que nos estabas comentando al principio, Sara, que el sueño limpia, que el sueño restaura, que el sueño repara, que ordena memoria, ¿no? ¿Qué cuestiones nos has comentado? Sí, la idea un poco es entender que durante el sueño ocurren diferentes fases, ¿no? Que esto lo hemos visto muchas veces, pues que hay una ritmicidad, o sea, dentro del propio sueño hay un ritmo ultradiano, que es un ritmo de 90 minutos en los que van apareciendo diferentes bloques de sueño. Estos bloques se diferencian por la fase REM. Cuando aparece una fase REM, que es esa fase de movimientos oculares rápidos, en los que lo que ocurre es que el cerebro está muy activo y nosotros motóricamente estamos desconectados. Es una fase en la que aparecen los sueños y en la que lo que van a ocurrir son todos estos procesos de reparación cerebral.
van a aparecer vamos a hacer todos los aprendizajes, vamos a soñar, nos acordemos o no, vamos a soñar, y se va a hacer mucho proceso de regulación emocional. Luego hay otra fase, que es la fase de sueño ondas lentas, en la que lo que ocurre es toda una reparación física. Es todos estos procesos que decíamos en el cuerpo. El cuerpo se paraliza en algunos sistemas, pero no porque se paren, sino porque están haciendo procesos de reparación a nivel corporal. Y a nivel cerebral, en el sueño ondas lentas, lo que ocurre es un fenómeno que se descubrió hace no mucho, que es que digamos que la masa cerebral se contrae para que el sistema linfático, que es un sistema de limpieza que tenemos en el cuerpo, es como el Selur, ¿no? Como que con las mangueras va pasando por todo el cerebro y va limpiando todas las toxinas que se han acumulado y luego las elimina a través de ese sistema. Entonces, por eso es esta sensación que tenemos a veces, que uno se acuesta como muy cansado, como que no puede pensar, y cuando nos levantamos estamos como frescos, se nos han ocurrido ideas, problemas que por la noche nos parecían absolutamente irresolubles durante el día. Es como, pues esto. No, pues porque por la noche han ocurrido todos estos Ha pasado procesos. la Karcher, ¿no? Ha Así. pasado la Karcher. Y Yo siempre me lo he imaginado así. Y- Siempre me imagino a Karcher limpiando. Entonces, efectivamente. Qué bien, qué bien. Esa es parte de los procesos. Es que ocurren tantas cosas, Marta, que necesitaríamos muchos capítulos. Ya de me Psicolab. imagino, ya me imagino, ya me imagino. Pero bueno, ha quedado claro, ¿no? Esta idea de hay una reparación por un lado mental, emocional, y por otro lado una reparación física, ¿no? O sea, que qué importante todo esto. Me preguntaba yo, ¿no? Si esto de dormir es un capricho o resulta que es más importante que el wifi, ¿no? Casi en estos momentos de la vida. Pues yo creo que ha quedado claro, así como a modo introductorio. Y escuchándoos, ahora me pregunto, ¿no? ¿Y cuánto tenemos que dormir? Quiero decir, ¿hay algún tipo de, no lo sé, de norma estándar, de dato que nos diga, oye, pues hay que dormir X horas y hay que hacerlo de esta manera o de esta otra? ¿Cómo se duerme? ¿Cómo está mejor o peor dormir? ¿Se sabe? ¿No se sabe? A lo mejor estoy preguntando cosas que todavía no sabemos. Juanfran asiente con la cabeza. Sí, algo se sabe, ¿no? A ver, en esto, como en todo, hay mucha variabilidad individual. Mucha variabilidad. Hay personas que duermen mucho, grandes dormilones, y hay otras personas que duermen muy poco. Y en este rango de variabilidad estamos todos. Luego, pues hay recomendaciones, ¿no? Recomendaciones de las principales asociaciones científicas, por ejemplo, la Fundación Americana del Sueño, o la Sociedad Europea del Sueño, o la Sociedad Española del Sueño, ¿no? Y estas recomendaciones pues van concretando esta variabilidad. Por ejemplo, pues según la edad, ¿no? En cada etapa del ciclo vital hay unas necesidades de sueño distintas. Y estaríamos hablando del número de horas, que sería la cantidad de sueño, por ir delimitando cosas. Sí, que te lo he soltado yo todo como, ¿cómo? ¿Cuánto? Claro, ¿Cómo? ¿Dónde? ¿cuánto, no? ¿Con quién? La cantidad de horas, otra cosa sería la calidad. Vale, vamos con la cantidad, si te parece. Y luego, ¿cuándo dormimos? Que es otra cosa que, si luego tenemos ocasión, ¿verdad, Sara? Pues comentaremos. Y el cuánto, pues está muy estudiado, en el sentido de que la principal idea que tendríamos que tener es que depende de la edad, por ejemplo, y depende de muchas otras variables, ¿no? Pero sí que la edad marca unas directrices, las principales sociedades científicas, de que las necesidades de sueño son distintas. Un recién nacido o nacida pues se pasa prácticamente todo el día durmiendo. Una persona mayor ya tiene una menor necesidad de sueño o duerme una menor cantidad de sueño, ¿no? El mito de Tendríamos que definir mayor, ¿eh, Juanfran? Bueno. O sea, ¿qué es mayor ya? Porque a esas alturas de la vida ya no sé si estamos ahí Ya. o no, no sé. Pero bueno, que te quiero decir que un niño, por ejemplo, recién nacido o recién nacida, se pasa casi todo el día durmiendo. Un adolescente necesita dormir 12 horas, 11 horas, 10 horas. Un adulto de mediana edad en torno a 7, 8, 9 horas. Una persona ya de 50, 60 va a empezar a dormir 7 horas y media, 8. Y todo eso, además, depende de muchos factores a nivel social, a nivel físico y a nivel psicológico. Entonces, la mejor recomendación es que duermas la cantidad de horas que te permitan tener una recuperación y una vigilia en la que tú estés en pleno rendimiento.
Si tú durante la vigilia pues no te concentras bien, estás irascible, cometes errores, algo pasa con tu sueño. Bostezas, ¿no? De vez en Bostezas. cuando. Los adolescentes a primera hora están bostezando porque están privados de sueño. Entonces, hay señales que durante la vigilia nos indican que o no has dormido esa cantidad de horas de sueño, o esa calidad no ha sido buena, o no las has dormido cuando las tenías que haber dormido, que es otro tema. Y en esto, pues claro, hay mucha variabilidad. Pero yo creo que lo importante es esa variable, es decir, ¿cuánto tengo que dormir? Bueno, pues depende de la edad y luego depende de muchos otros factores. El principal es que tú te sientas descansado, porque hay personas que con 4 horas están muy bien y hay otras que necesitan 8 o 10. ¿Es posible estar bien con 4 horas? Perdóname. Hay personas, sí, claro, hay personas que tienen una estructura de lo que hablaba Sara, de esos procesos fascinantes que ocurren durante el periodo de sueño, que con 4 o 5 horas recuperan perfectamente. Lo que se ha visto es que esas personas, por ejemplo, entran mucho más rápidamente en la fase REM. Ajá. Y digamos que lo que se suele decir en el argot científico, ¿no? Como que se quitan del sueño accesorio, entre comillas, se recortan esa fase 1, 2, 3, ¿no? de reparación física, pues porque bueno, pues tienen esa dinámica, ¿no? O sea, porque son súper eficaces, ¿no? Claro, es un cerebro muy eficaz. Son casos dignos de estudio, ¿no? Es lo que nos interesa, encontrar a esas personas. Hacemos llamamiento aquí a aquellas personas, Claro, por favor. y las encontramos, personas muy productivas, ¿verdad?, que con pocas horas de sueño están perfectamente durante la vigilia, y otras, pues bueno, que como el común de los mortales, pues necesitamos dormir 8 horas, 8 horas y media, 7 horas y media, dependiendo un poco pues de nuestra edad, de nuestra dinámica familiar, social, física. Es decir, si haces mucho ejercicio físico, pues claro, va a demandar más fases del sueño de recuperación física, y vas a tender a dormir más. Eso nos ha pasado. He dormido como un tronco. Pues claro, estás corriendo una maratón, ¿no? O sea, otras veces no, te activa más, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad ahí que es muy difícil decir, ¿no?, cuántas horas necesitamos dormir. Yo creo que la principal sería esa, ¿no? No sé, Yo Sara, creo que la respuesta que tú has dado es eso. La pregunta que nos tenemos que hacer es si me levanto fresco y descansado. Y esa es O sea, es como el tip número 1, ¿no? El tip O sea, número 1 pregúntate... es cuánto tengo que dormir, lo que yo me haga sentir fresco y descansado. Más que ceñirnos a las estadísticas que es lo que son, y efectivamente pues cuando vemos la duración de sueño vemos una curva normal y es una curva normal. Todo lo que ocurre dentro de una curva normal es normal. Efectivamente, pues lo que es gente que duerme menos de 5 horas, pues hay poquitos, pero existen y hay gente, como decía Juanfran, que necesita dormir 9-10 horas y necesita dormir 9-10 horas porque si no, no se repara. Y todo eso también entraría dentro de la normalidad. Lo que sí que tenemos que tener cuidado es en no caer en la trampa de a veces lo que nos ocurre es que cuando estamos estresados dormimos menos, porque el estrés hace que durmamos menos. Como estamos estresados, estamos alerta, no vamos a notar esta privación de sueño y vamos a creer que nosotros somos personas que podemos dormir 5 horas o 6. Y ahí tenemos que estar fijándonos no solo en lo que estamos durmiendo, sino si estamos estresados. Si estamos estresados y estamos durmiendo menos, es porque estamos estresados, no porque necesitemos dormir menos. Se puede dormir menos, pero no se puede necesitar menos. Y lo más interesante es que cada uno de nosotros nos conozcamos, no solamente en esta parte de duración de sueño, sino que también una misma persona tiene una variabilidad intraindividual. O sea, nosotros no dormimos lo mismo a lo mejor en invierno que en verano, no solo por el calor que nos impide dormir, sino porque a lo mejor al haber más luz pues ocurren cambios, ¿no?, a nivel biológico. Y luego, por ejemplo, también en la mujer estamos expuestas pues, por nuestro tema hormonal, ¿no?, a cambios en la duración de sueño derivados de los ciclos y los bailes hormonales. No solamente durante nuestra edad en la que tenemos la menstruación, sino luego en la perimenopausia, menopausia, que también ocurren cambios a nivel de sueño. Pues muchas veces por los sofocos, ¿no?, que ocurren durante el día también, pero son más llevaderos, pero por la noche es que nos despiertan, ¿no?, y entonces al final hay también una interferencia a nivel hormonal en el sueño, y el sueño parece que es de peor calidad.
También en la menopausia ocurre una cosa, que es que los estrógenos, que son para las mujeres protectores de algunos trastornos del sueño, como por ejemplo la apnea del sueño, como se reduce el nivel de estrógenos, aumenta la probabilidad de sufrir trastornos que son más comunes en los hombres, como por ejemplo la apnea del sueño. Y luego también tendríamos, por ejemplo, la época del embarazo. En el embarazo, pues según va evolucionando el embarazo, pues vamos encontrando pues mucha sintomatología, y a veces el propio embarazo a nivel hormonal provoca pues que haya un insomnio, digamos, natural debido a las hormonas, y luego según va avanzando el insomnio, pues las incomodidades un poco nocturnas, pues por calambres en las piernas, dolores de espalda, incomodidad, pues hace que el sueño sea de peor calidad. Muchas gracias, Sara. También un apunte que yo haría, ¿no? Y es que también durante el embarazo el sueño cambia un poquito, hay más de fase 2, y esto tiene una explicación biológica, ¿no?, de supervivencia, y es que permite a la mujer estar más alerta de lo normal en ese periodo del embarazo por si hay alguna amenaza externa, ¿no? Es una hipótesis de carácter biológico que explicaría un poco por qué ese sueño tan ligero. ¿Y por qué se dan esas también pequeños conflictos en la pareja? Perdonadme que introduzca también a la otra parte de, jolín, duermes como un tronco y yo estoy aquí alerta a cualquier cosa. ¿No oíste esa noche que se cayó ¿Un alfiler? un alfiler? Y tú estás ahí como un tronco y dices, pues no. Pues que sepamos que eso es porque estás embarazada y estás alerta a cualquier, ¿no?, amenaza que pueda entrar. Y eso en la pareja muchas veces hay que tenerlo en cuenta. Ahí queda eso, ¿eh? O sea, pero estoy entendiendo dos cosas aquí, Sara, por un lado, y Juanfran, por un lado nos decíais, tip número 1, pregúntate cómo te despiertas de fresco por la mañana, ¿no? Eso es importante, descansado, ¿no? Punto número 1. Pero sin olvidar el contexto. Punto número 2, tip. Pregúntate, ¿estás en un momento de estrés importante? ¿Estás en un momento...? O sea, no, o sea, yo creo que es interesante, y desde Psicolab intentamos siempre como transmitir esta idea, ¿no? Eres tú, pero no solo tú, eres tú dentro de unas condiciones, ¿no? Y a las dos cosas hay que prestarles atención, ¿verdad? Serían como los dos primeros tips así gordotes que han salido. Sin duda. ¿Algo más que querías comentar, Juanfran? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que hablamos de la cantidad y también habría que hablar de la calidad de sueño. Ah, es verdad, estábamos hablando de cuánto. Claro. Venga. Tiene que ver con durante ese tiempo que tú puedes dormir mucho tiempo, pero con poca calidad de sueño. Entonces, muchas veces... ¿Es posible dormir Claro, muchas horas? Muchas horas y tú tienes un sueño muy ligero y solo te quedas en la fase 2 y te hacen una polisomnografía y te dicen, pues mire usted, su ritmo vigilia-sueño, usted ha dormido 9 horas, pero tiene usted un sueño muy ligero. Tarda mucho en entrar en la fase REM. Entonces, claro, siempre la cantidad es un factor importante y luego está la calidad, que muchas veces está influida por lo que comentaba Sara y estamos comentando, de todos los factores contextuales, porque no olvidemos que el ritmo de vigilia-sueño, uno de los factores más determinantes es las conductas que hacemos durante el día. Entonces, claro, al final es conducta. O sea, el sueño lo incitamos a que venga. El sueño no viene por efecto del Espíritu Santo, sino que viene porque nosotros nos comportamos de determinada manera y incitamos a que venga el sueño, ¿no? Si estamos estresados, ¿verdad? Perdón, no nos viene el sueño. Por hablar en términos coloquiales, ¿no? O si hacemos ejercicio físico a última hora del día, vamos a tardar en bajar esa temperatura central que comentaba Sara, y vamos a tardar, y lógicamente hasta las 2 o las 3 no va a venir el sueño. Sin hablar de que si consumes previo a dormirte algún tipo de estimulante, ¿no? O cosas de este tipo. Claro. Y luego la otra pata, la tercera, es el momento en el que dormimos, que es muy importante, porque somos una especie diurna. Entonces, parece una obviedad, pero tenemos que dormir de noche y estar despiertos de día, ¿verdad? Y romper eso afecta a lo que se denomina comúnmente, ¿no?, como salud circadiana. La salud circadiana es mantener ese ritmo, vigilia-sueño. Y el mantenerlo implica que tienes que dormir 8 horas, pero no te vale dormir 8 horas de 3 de la mañana, ¿no?, a 10 de la mañana, sino que tienes que dormirlas en el momento en el que cesa la luz, viene la noche, ¿no?,
y te tienes que despertar cuando se hace la luz, es decir, cuando es de día. Entonces el momento del sueño es también muy importante. Es decir, normalmente hablamos de la cantidad, de la calidad, de lo que pasa durante toda esa fase y luego lo del momento. Esto lo saben muy bien, lo sabemos todos cuando pasamos una noche sin dormir. Los trabajadores a turnos que sufren las consecuencias de alterar esa ritmicidad, ¿no? Y bueno, pues esto es un riesgo psicosocial, está estipulado, ¿no?, en el área de la psicología del trabajo como un factor muy importante a tener en cuenta en todas las empresas que trabajan a turno. Al fin y al cabo vivimos en una sociedad de 24 horas y hay muchas personas que tienen que trabajar de noche arreglando las vías del tren para que el metro empiece a funcionar por la mañana, y esas personas, digamos que no pueden mantener el momento en el que es idóneo dormir, porque están trabajando de noche y duermen de día. Además, eso afecta a su ámbito, a sus relaciones sociales, afecta a sus relaciones familiares, es decir, al contexto general. Entonces todo está muy interrelacionado, pero está la cantidad, está la calidad y está también el momento, que es muy importante para mantener una buena sincronía en ese ritmo vigilia-sueño, que lleva un compás, ¿no?, un ritmo adecuado. Interesantísimo, Juanfran. Claro, es que al final, si entendemos los ritmos circadianos, el que nosotros tengamos una ritmicidad, tiene que ver con que el cuerpo está preparando antes los procesos para que cuando los hagamos sean lo más eficaces posible. Claro. Si nosotros regularmente comemos, te pongo a las 2, nuestro cuerpo, nuestro sistema se aprende que nosotros normalmente a las 2 comemos, y entonces un poquito antes empieza a preparar el sistema digestivo para recibir el alimento y aprovechar al máximo ese alimento. Esto en el sueño es exactamente igual. Nuestro sistema está preparado para que las horas nocturnas el cerebro aproveche al máximo los procesos de reparación. Dicho esto, necesitamos una sociedad 24/7 y también es verdad que es interesante que hay personas que se adaptan mejor a los turnos de noche y hay personas que no nos adaptamos nada bien, porque yo que en el laboratorio tenía que hacer noches, lo pasaba fatal. Soy una persona matutina y los matutinos tenemos más dificultad de adaptación, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo cuando hacíamos estudios en enfermeras, en médicos que trabajaban a turnos, o en técnicos de mantenimiento de aeronaves, que también hicimos en su día una investigación, yo desde la ignorancia pensaba que todo el mundo iba a estar fatal. Y resultaba que no, que a veces la gente comentaba, bueno, que estaban muy adaptados al turno, que les gustaba, y mucho tenía que ver los factores sociales. Es muy interesante, ¿no? Porque uno tendemos a decir, bueno, pues la biología va a mandar y vas a estar fatal, y sin embargo muchas de los trabajadores nos decían que bueno, que como les permitía adaptarse luego a estar con sus hijos o a estar con los amigos o una parte más social, les encantaba el turno de noche. Entonces, bueno, es tan complejo esto de lo que estamos hablando, por eso es tan difícil dar como consignas muy claras sobre qué hacer o qué no hacer, porque va mucho en lo que estamos hablando todo el rato, que es la variabilidad individual. Hay personas que se adaptan muy bien a los cambios de turno, sobrellevan bien la somnolencia, hay personas que nos cuesta mucho, que lo pasamos mal y que sufrimos verdaderamente, ¿no? Entonces, es intentar que cada uno, pues como estábamos diciendo antes, que cada uno nos preguntemos y vayamos viendo cómo podemos hacer esos procesos de adaptación. Qué interesante. Estábamos hablando de cuánto, hemos hablado de cómo, hemos hablado de cuándo, ¿no? Y me preguntaba yo si que has introducido, ¿no, Juanfran, la idea de la variabilidad por edad, ¿no? Y me ha parecido entender que al principio, cuando uno nace, cuando uno es bebé, duerme más horas de las que está despierto, luego se va regulando. Es verdad que luego llega ese bache de la adolescencia, ¿no?, en el sueño, y luego ya según uno se va acercando a esa definición de señor o señora, pues parece como que ya no sé si la palabra es, no se necesita tanto quizá, ¿no? Pero por centrarme, ¿lo he entendido bien así? Sí, es, sí. es así. Pero por centrarme un poco en un sector poblacional concreto, porque a muchas de las personas que nos ven les interesa, tanto porque te interesa en primera persona o en tercera, ¿qué pasa en la adolescencia?
O sea, pero, y yo me pregunto, ¿no? Que a veces uno, si tu hijo se levanta a las 12 de la mañana, ¿eres un mal padre? ¿O es que eres un padre normal con un hijo adolescente normal? Pues, ¿qué ocurre en la adolescencia? En la adolescencia lo que ocurre es que de manera natural lo que está ocurriendo es un proceso de poda neuronal, hay un cambio en el cerebro en el que se van a recortar muchas sinapsis, ¿no?, que no se utilizan, y en ese proceso de poda neuronal a nivel cronobiológico la repercusión que tiene es que hay un retraso de fase. Eso significa que si normalmente un niño a las 10 va a tener sueño o a las 9 de la noche, en la adolescencia eso de manera natural se retrasa, prácticamente en todos los adolescentes. Aquí volvemos a la variabilidad, perdonadme, pero no pasa en todos. Entonces, la idea un poco es que de manera natural ocurre ese retraso de fase. ¿Qué ocurre? Que ellos no tienen sueño, ellos no es que sean unos gamberros que nos quieren retar y que no quieren hacernos caso, es que verdaderamente se van a la cama porque les decimos vete a dormir que mañana tienes que ir a clase, y lo que están sintiendo es que no tienen sueño. Entonces eso empieza a provocar pues, que a lo mejor tengan conductas dentro de la habitación que son inadecuadas, como que estar con los móviles, con los ordenadores y demás, y luego la sociedad no para, y ellos se van a tener que levantar para ir al instituto o pues, a las 7, a las 8, para empezar. Entonces lo que ocurre es que hay una privación de sueño durante la semana y una recuperación durante el fin de semana, pero yo creo que esto Juanfran no lo puede contar muy bien porque hicieron un trabajo. No, lo estás contando muy bien. Ah, Sara, pensé yo que ibas a decir, no, porque estoy todavía está la adolescencia, Juanfran, y entonces... Yo como soy También. Sí. No, sí, lo he explicado muy bien. O sea, evidentemente lo que sucede es algo muy estudiado, ¿verdad? Pero muchas veces muy poco conocido o muy poco reconocido, ¿no? Que pasa muchas veces en psicología, que ya sabemos muchas cosas y quizá a lo mejor no las comunicamos bien, y la verdad es que esto de estar en este ámbito me alegra mucho, ¿no? Porque así podemos también difundir, ¿no?, esa psicología que son datos y conocimientos ya muy consolidados, ¿no? Como bien decía Sara, se produce un retraso de fase. El reloj biológico se retrasa. Es como el reloj que tenían nuestros padres, abuelos, abuelas, que todas las noches tenían que ponerlo en hora. Porque, bueno, a veces se retrasaba, sí se retrasaba porque perdía cuerda, claro, ¿vale? Pues eso les pasa a los adolescentes, que se va retrasando. O sea, que están en otro uso horario, podríamos decirlo así, ¿no? Exactamente. Van más rollo latino. Exactamente. ¿Y qué les pasa a los padres? Pues que son matutinos, que su reloj biológico no se retrasa. Al contrario, como tú muy bien decías antes, van necesitando menos horas de sueño y su reloj biológico va más o menos en hora. Que de nuevo aquí hay mucha variabilidad, hay padres más matutinos, otros más vespertinos. Entonces, los adolescentes, por regla general, siempre sufren ese retraso de fase. Digo sufren porque lo sufren. ¿Y qué tenemos en la sociedad? Pues una sociedad matutina. Está hecha para las alondras, para los matutinos, y ellos son búhos. ¿Qué pasa durante el fin de semana? Pues el fin de semana ellos no tienen que ir al instituto. Pensemos en un adolescente de 12, 13, 14 años. Durante la semana está privado de sueño, como indica Sara, porque tienen que levantarse al instituto, que empieza a las 8, 8 y media. Ellos se suelen levantar 7 y media. También ahí hay mucha variabilidad, ¿no? Pero llega el fin de semana y entonces su reloj biológico, sin restricciones horarias, sin restricciones sociales, se manifiesta en su totalidad. Y entonces llega el sábado y no hay quien levante a tu hijo o a tu hija adolescente hasta las 12. Es su reloj biológico, es decir, sin restricciones horarias es lo que le pide el cuerpo. Ha habido también una privación de sueño durante la semana y hay un rebote, ¿no?, de ese efecto durante el fin de semana. Luego llega el lunes. Y claro, pues llega el lunes y se tienen que levantar a las 7 y media porque tienen que ir al instituto. Con lo cual, esa tendencia natural que tienen a ser búhos, ahora me tengo que convertir en alondra. De un día para otro. Claro, de un día para otro. Es lo que se denomina el jet lag social.
constantemente están de fin de semana a semana como si viajaran en un avión atravesando 2 usos horarios. Haces un viaje, llegas a, no sé, atraviesas 2 usos horarios, te vas a algún país del este, bueno, mejor, a algún país del oeste, y pones el reloj físico. Tu reloj físico se pone, bueno, tu móvil ya se pone en hora. Antes tenías que llegar y lo ponías en hora. Pero tu reloj biológico no se pone en hora tan rápidamente. Necesita un tiempo, ya irán saliendo cómo se pone en hora, ¿no? Necesita un tiempo. Eso es lo que les pasa a los adolescentes permanentemente. Ese jet lag del viajero, donde tú llegas a Chicago, por ejemplo, y son 8 horas o 9, y llegas y se te pone el reloj enseguida en hora, pero tu reloj biológico necesita 4, 5, 6, 7 días en ponerse en fase, es decir, la temperatura, el cortisol, la melatonina está, cuando tú llegas cada una está por un lado distinto. Menudo quilombo. Menudo lío, ¿no? Empieza la melatonina a decirle al cortisol, oye, pero si tú salías por la mañana y la melatonina, pues mira, pues ahora salgo hasta ahora, no sé dónde estoy, ¿no? Y claro, el reloj biológico, que es el director de orquesta, dice, ¿pero qué pasa aquí? Nadie me hace caso. Nadie me hace caso. Entonces, como director de orquesta, dice, a ver, vamos a ponernos todos en hora, vamos a tocar todos al mismo ritmo. Y eso al director de orquesta, dijo, vaya trabajo, 5 o 6 días poniendo en hora todos los procesos fisiológicos. Pues eso le pasa a los adolescentes en pequeña medida, pero además es constante. El problema es que es constante. Ese es el problema. Es semana, fin de semana, semana, fin de semana. Hay una cosa muy interesante que nos pasa, ¿verdad, Sara? Muchas veces que cuando le comunicas a los padres y madres lo que le pasa al adolescente, entonces dice, ahora entiendo por qué está hasta las 12 de la noche, porque me dice que es su mejor momento. Y yo no hago nada más que torturarle al pobre diciéndole, hijo mío, hija mía, que te tienes que levantar a las 7:30 de la mañana. ¿Qué haces todavía estudiando en tu habitación? Cuando el padre o el profesor que está a primera hora o la profesora que está a primera hora en el instituto entiende que cuando llega un adolescente y está bostezando o no llega, no es porque no le interese la asignatura, sino porque es que no le da la vida. Es que no se puede tirar de un avión, ¿no? O sea, al final un poco en la metáfora que estás poniendo. Claro. Entonces la situación mejora. Ya entienden que es muy vespertino. Siempre hay alguien muy vespertino en alguna clase, por probabilidad, un 20%. Siempre hay alguien muy matutino. Entonces, el profesor ya entiende que él es matutino y que el adolescente es vespertino. Entonces dice, ostras, claro, es que a primera hora, jolín, y yo poniéndole el examen de matemáticas, ¿verdad? Exacto. a primera hora. Porque esas son las aplicaciones que se podrían hacer. O sea, si los profes supieran que las asignaturas más duras, si las pones a primeras horas... No van más frescos. No. No, al contrario. La mayoría van a estar muy desconectados, bostezándote y aparte de que como profesor o profesora te vas a sentir muy mal, verdaderamente no están procesando la información, están prácticamente dormidos, ¿no? Eso en Alemania ya hace tiempo, y yo creo que en Estados Unidos también se ha hecho, han modificado las horas de entrada de los institutos y se ha visto que el rendimiento, las notas mejoraban considerablemente en los alumnos y aparte la sensación de bienestar que tenían los alumnos en las clases, retrasando 1 hora la entrada, ¿no? Es verdad que en Alemania entran mucho antes, ¿eh? Eso también es verdad que en España, pero en España también somos más vespertinos. O sea que creo que son consideraciones que se podrían tener en cuenta porque verdaderamente mejorarían con medidas que, a ver, son complicadas, no digo yo que sean fáciles, pero mejorarían mucho. Pero redundarían, ¿no? Al final. En la salud mental, en el bienestar, en el rendimiento, en que los padres estuviésemos más tranquilos, en todo. Tenía yo, al hilo de lo que estabais comentando, me surgían 2 preguntas, ¿no? No sé si son fáciles de responder o no. La primera es, ¿hasta cuándo es la adolescencia? Más o menos, porque bueno, quizá en las cuestiones más académicas podremos considerar hasta los 18, pero no sé si es que ahí a los 18 de repente hay un cambio brutal y ya empiezas a ser joven o no. No sé si esta respuesta... Sí, tenemos respuestas para todo. Hombre, claro, pero por eso os invito a vosotros. Pues justamente hasta los 18 se produce ese cambio a la vespertinidad. La mayoría de los estudios indican que hasta ahí es ese bajón, digámoslo así, ¿no? Que ese cambio, ese retraso del reloj biológico. Muchas veces, volviendo a lo de los profesores, muchas veces con los profesores y profesoras, claro, hay muchos profesores de primaria y secundaria, ¿no?
Son 2 etapas del ciclo vital distintas. Un niño o una niña en la etapa de primaria, su mejor momento es por la mañana, a primera hora, van muy despiertos. Y, Ya te digo. Claro, van muy despiertos. Y los que hemos sido padres y hemos tenido niñas o niños pequeños, el sábado, ¿verdad?, te despertaba a la hora que regularmente se despertaba durante la semana. Pero en cambio en secundaria eso no pasa. Y ellos tienen la idea, lo hemos visto seguro porque lo vemos cuando hablamos con ellos, de que no, que es la primera hora es la mejor porque vienen más frescos. Y no, en la adolescencia no vienen más frescos. Entre los 12 y los 18 su reloj biológico se retrasa. Entonces, la primera hora es la peor para ellos. Lo ideal sería turno de tarde o retrasar un poquito la entrada al instituto. A partir de los 18, el reloj biológico deja de tener ese retraso, empezamos a retornar un poquito a esa matutinidad que teníamos en la infancia y, bueno, pues luego ya a los 45, 50, el reloj biológico empieza a perder pila, empieza de nuevo a retrasarse o empieza a perder fuerza. Y entonces ahí ya empiezan a aparecer pues otras necesidades de sueño, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues claro, justo entre los 12 y los 18, digamos que el jet lag social, que suele ser de unas 2-3 horas, es decir, un adolescente tipo, vamos a hablar así, en promedio, se suele levantar más tarde, 2 horas más tarde el fin de semana que la semana. Hay, como siempre en esto hay mucha variabilidad, hay adolescentes que se van a 3 horas y otros que tienen menos jet lag social, ¿no? Pero por acotar fechas, o sea, por acotar edades entre los 12 y los 18 es cuando el reloj biológico se retrasa, cuando no somos más vespertinos en general, dentro de que hay luego adolescentes mucho más vespertinos o más matutinos, y ya a partir de los 18 19 empieza el reloj a cambiar y dejamos un poco de ser adolescentes. Yo siempre se lo digo a nuestros estudiantes, ¿no?, cuando llegan a la universidad, reflexionar, ya no sois adolescentes, sois adultos, entonces voy a tratar como adultos, ¿no?, que es algo que hay que fomentar. Hay que explicar. Exactamente. Vale, entonces esa era mi primera pregunta difícil. Gracias, Juanfran, por habérmela respondido tan bien. Muy bien. Mi segunda pregunta difícil, quizá a lo mejor para Sara, es ¿hay alguna recomendación? ¿Hay algún... bueno, no sé, alguna pauta, no mágica, porque mágica no, sino con evidencia, que podamos trasladar a los padres de estos adolescentes que puedan ayudarles a sobrellevar el día a día? Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil porque estamos breando con los adolescentes. Pero bueno, yo creo que siguiendo como un poco las indicaciones que nos ha comentado Juanfran, si sabemos que hay un retraso de fase natural, tenemos que entender que hay un retraso de fase natural y que de alguna manera tenemos que favorecerlo. Y a la vez tenemos que tener en cuenta que la sociedad les está pidiendo que durante 5 días sean matutinos. Vamos a intentar reducir la brecha entre el fin de semana y la semana. No diciéndoles el fin de semana pues te despiertas a las 8 igual que, o a las 7 igual que entre semana. Digamos que de alguna manera tenemos que permitir que su reloj biológico exprese de manera natural, quizá no ad libitum, ¿no?, quizá no de una manera liberada, porque si les dejamos de manera liberada pues se produce demasiado jet lag social, demasiado desfase de horas, pero yo la recomendación la haría de permitir quizá cierta reparación o cierta recuperación y cierto ajuste con su reloj biológico y vigilar que no haya un desfase horario excesivo. Al hilo un poco de lo que comentaba Juanfran, como más o menos, no lo sé, estaba diciendo que es un retraso de esas 2 horas, no lo sé, se me ocurre. Teniendo en cuenta la hora que se levantan entre semana, podríamos más o menos, por dar alguna información o una indicación, mantener 2 horas o dar ese margen de 2 horas, ¿no? Por ejemplo, se levantan a las 7, las 9 podría ser una buena hora para que esos padres tengan así como alguna indicación exacta, teniendo luego en cuenta todas las diferencias individuales y todo, ¿no? Sí, pero sí, esa es la idea. La idea justamente es que vigilar que no haya demasiado desfase, claro. Y creo que has dado en el punto, o sea, si normalmente es un par de horitas, creo que todos podemos regularla relativamente bien, ¿no? En nuestro sistema también tiene otros procesos de regulación, ¿no?, que nos ayudan y me parece muy acertado. Al hilo de lo que comenta Sara, el reloj es flexible. El reloj biológico, la peculiaridad que tiene también es que es flexible, no es exacto.
Y al ser flexible y no ser exacto, nos permite, es decir, estamos hablando de regularidad y no hay que entenderlo con una regularidad estricta, sino que esa flexibilidad que está mencionando Sara justamente es una propiedad del reloj biológico que nos permite adaptarnos a los cambios que, como muy bien decía ella, anticipa ese reloj biológico. Entonces, ese margen de 2 horas, hora y media, es llevadero, o sea, es decir, el reloj biológico te va a permitir adaptarte, si no, no sobreviviríamos, ¿no? Nos permite incluso adaptarnos cuando hay cambios en las horas de luz con las estaciones. El reloj biológico va captando que empieza a haber una reducción de horas y va anticipando procesos para adaptarse a esa reducción de horas de luz. Yo creo que lo más importante en esto es transmitir siempre el mensaje que con educación, con psicología, ¿no? Si tratamos con padres, con profesores y con estudiantes, ¿no?, desde la psicología y desde los programas psicoeducativos, conseguiríamos que el bienestar de los adolescentes mejorara. No decimos con esto que vayan a dejar de ser vespertinos, por supuesto que no, pero cuando los padres entienden y las madres entienden los procesos de los adolescentes, cuando los profesores también lo entienden y cuando los propios estudiantes lo entienden, la cosa mejora. Hay muchos estudios ya que así lo demuestran, es decir, que la potencia que tiene la psicología para esto es brutal. Es decir, no tenemos que recetar ninguna píldora, ninguna pastilla. Es simplemente conocimiento, dar pautas, simplemente que lleven un diario. Cuando ellos son conscientes con un diario de a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, los padres, los profesores, uno toma conciencia, entiende bien todos estos procesos y entonces dice, ostras, es que estoy mejor. Es que yo me despierto, ya me despertaba antes y no era persona. Y ahora, después de 20 días, 30 días, noto que estoy más fresco por la mañana, que rindo mejor, que consolido memoria. Los propios padres y madres, puedo decir esto, cuando hacemos estos talleres, también se lo autoaplican y también mejoran ellos y lo aplican en su entorno laboral. Entonces yo creo que las recetas son esas, que no son recetas de... ¿Farmacológica? Exactamente, ni son recetas de A, B, C, sino entiende los procesos porque esto hay que adaptarlo a tu situación. Es que esto que estás diciendo, Juanfran, es para mí y para Psicolab es fundamental porque no le puedes pedir a nadie que cambie comportamientos si no entiende, en primer lugar, ¿para qué, no? Tiene que hacer esto, las razones. Entonces, yo creo que en esta mesa estáis, por un lado, dándonos mucha información, aportando nuestro conocimiento, que esta información y este conocimiento nos ayude a cambiar ciertas actitudes que tenemos, ¿no? Y que este cambio de actitudes y de maneras de entender las cosas nos ayuden a hacer un cambio en nuestras acciones, ¿no? O sea, que todo va unido y todo es importante. La buena información, el cambio actitudinal y los consejos prácticos que podamos poner en nuestro día a día, pero entendiéndolo. ¿Por Claro. qué me están diciendo que mi hijo puede quedarse 2 horas más en la cama? ¿No? Pues ahora ya lo tengo todo mucho más claro. Sí, muchas gracias. Dejamos a los adolescentes tranquilos, si os parece, que ya bastante tienen. Y ahora yo también quería preguntaros, cambiando un poco el foco, ¿no? ¿Y esto del insomnio? Porque yo, fijaos, íbamos a grabar el programa hoy y algunas personas que están aquí les decía, vamos a hablar sobre el sueño. Ay, yo duermo fatal. No, yo también. Cada cual era casi peor. Y yo decía, ayudadnos. Quiero decir, vamos a entender qué es esto realmente del insomnio, cuándo estás durmiendo mal, cuándo ya empieza a ser problemático. No sé si hay algún tipo de datos, de indicaciones que establece la comunidad científica que nos pueda dar luz. Sara, que me miras... Sí, no, es que estaba pensando que decías cambiamos de tema completamente y estaba pensando no vamos a cambiar casi nada de tema porque esto nos va a ayudar a cerrar mucho el círculo. Fantástico. Nos ayuda mucho, sí, porque en el fondo, primero, el insomnio no es un problema de sueño, es un problema de vigilia. Esa es la primera noticia que tenemos que dar. Sí, es algo que cuando lo aprendemos y lo sabemos, es el primer shock, ¿no? Es un problema en el que la vigilia o lo que hacemos o lo que nos pasa en vigilia repercute en el sueño. Y el sueño es el síntoma, digamos, o la dificultad en el sueño es el síntoma.
El insomnio es un problema multicausal, hay muchísimas causas, consecuencias del sueño, es un problema complejo, ¿no? El insomnio, quería decir. Entonces, ahí un poco lo que vamos a analizar o lo que vamos a ir viendo con el insomnio es, primero lo que hay que discriminar es si hay una causa médica o física que está provocando alguna alteración del sueño. Cuando una persona va a un hospital o a una unidad de sueño, lo primero que se descarta es que haya alguna otra patología o del propio sueño o física que pueda estar provocando el sueño. Y en el caso de que no haya ninguna causa física, entonces ahí digamos que los psicólogos es donde tenemos mucho que decir, porque lo que se sabe es que el tratamiento desde la psicología es el gold estándar, ¿no? Es para el insomnio, precisamente porque son problemas de comportamiento los que nos llevan, de comportamiento, de afectividad, de personalidad, ¿no? Los que llevan al trastorno de insomnio. Entonces, bueno, esto nos hace como cambiar como mucho el marco de visión y sobre todo en los últimos años, porque siempre se ha tratado como de categorizar el insomnio, nos costaba ver las causas, las consecuencias. Los que trabajamos un poco sueños había algo como que no encajaba y en los últimos años se han hecho varios estudios que intentan categorizar el insomnio. Primero se intentó categorizar desde la duración del sueño, ¿vale? Como fenotipos de personas que duermen muy pocas horas y que tienen mala calidad de sueño, pero también hay otras personas con insomnio que lo que nos dicen es que duermen muchas horas pero que no tienen un sueño de calidad, ¿no? Entonces hay esa categorización que se ha hecho como de arriba abajo, ¿no? Pues desde la observación de los pacientes, pues ir categorizando desde ahí, pero hace como 5 o 6 años se hizo un estudio muy interesante que fue de abajo arriba. Se cogió población en los Países Bajos, hizo un estudio poblacional muy intenso y se categorizó a la gente que tenía insomnio y ahí se hicieron análisis de personalidad, pues de afectividad, se vio un poco y se categorizaron como a 5 grupos de insomnios que son diferentes y que verdaderamente encajan mucho más en lo que vemos en la clínica. Nos ayuda mucho más a entender pues, por qué a algunas personas la terapia cognitivo-conductual, que es la que se utiliza para el insomnio, no les funciona, por qué hay algunas que no entran o que les vendría bien otro tipo de terapias. Y bueno, pues verdaderamente ha sido como un cambio de mentalidad en cuanto a la mirada del insomnio que nos ayuda mucho. Y ahí lo que vamos a ver fundamentalmente es que las personas con insomnio, insisto, que no tienen una parte como médica, ¿no? o psiquiátrica también, que ahí tenemos mucho trabajo también los psicólogos, porque el insomnio es mucha manifestación en trastornos psiquiátricos. Pero si esto no ocurre y es un insomnio, digamos, de base, lo que vamos a encontrar normalmente son personas que están intentando controlar el sueño. Y ahí lo que conectamos es con la regularidad y no con la rigidez. Por eso Juanfran y yo estamos con mucho cuidado todo el rato dando recomendaciones, porque uno de los problemas que tenemos con el sueño es que se suelen dar recomendaciones que no es que sean mentira. Lo que pasa es que si las personas luego no se ajustan a esa recomendación, empiezan a sentir que algo falla, que algo va mal, y es esa conducta de intentar controlar el sueño, que es incontrolable, lo que provoca que haya un problema de insomnio. Entonces, por eso te decía que estamos uniendo todo, porque el insomnio verdaderamente, si lo miramos con estos ojos, nos va a ayudar mucho a entender y nos va a ayudar mucho a ayudar a las personas, ¿no? que en el tratamiento. Yo estaba pensando, o escuchando a Sara, efectivamente, ¿no? Hay muchos factores que están detrás del insomnio a nivel cognitivo. A nivel cognitivo quieres decir procesos que aparecen en nuestro cerebro, a nivel cognitivo, ¿no? empiezas a pensar, a preocuparte, ¿por qué no dormiré? Empiezas a pensar, empiezas a darle vueltas, eso crea un círculo vicioso que alimenta el que no concilies el sueño. A nivel físico, como comentaba, puede haber algún problema. Y luego, pues también a nivel social, puedes tener también situaciones sociales que acrecientan también esa preocupación o ese incremento de ansiedad que muchas veces está detrás del insomnio, ¿no? También habría que analizar muy bien qué actividades o qué estilo de vida lleva la persona, ¿no? Qué es lo que hace
durante la vigilia, durante el día, ¿no? Que puede estar detrás del insomnio. Porque ¿qué cosas pueden afectar, Juanfran, ahí? Pues de todo, o sea, desde... Decías antes, si hacer deporte o no, ¿eso claro, influye? hacer deporte o no, bueno, el llevarte, el tener una actividad mental muy elevada por la tarde-noche, hacer un repaso del día de todo lo malo que te ha pasado en el día, preocuparte de cómo va a ser las cosas que vas a tener que hacer el próximo día, estar constantemente con pantallas, ¿no? Aquí también en otro SICAP se habló de pantallas, porque muchas veces desconocemos el efecto de nuestro comportamiento en el sueño, y eso pues sería un factor importante a considerar cuando una persona sufre de insomnio, es decir, cuál es tu estilo de vida, qué estás haciendo. Que me dan recomendaciones, pero las recomendaciones no me sirven. Bueno, pues a lo mejor es que hay que darte recomendaciones personalizadas. Luego esto no es una cuestión de un día para otro, requiere un tiempo. Eso ya sabemos que el cambio, ¿no?, cuesta. Y luego hay otra cosa en la que yo pensaba, oyendo a Sara también, cuando aparece el insomnio, que muchas veces dentro del ámbito de la psicología está empezando a verse como... Porque claro, cada vez podemos medir mejor, ¿no?, el ritmo vigilia-sueño. El uso de pulseras de actividad nos dan una medida mucho más precisa de la valoración subjetiva que uno hace. Y muchas veces los problemas de sueño, el insomnio, son una señal, como muy bien decía Sara, de otro problema, ¿no?, que nos está indicando que algo va mal en el sistema, y una de las cosas que se está viendo es si ese problema inicial de sueño está intentando decirnos algo el sistema de que puede haber algún otro problema. Puede ser un trastorno de sueño, puede ser un desfase de sueño, puede ser un momento de estrés, decíais antes, ¿no?, efectivamente, en la vida. temporal, Sí. o puede ser algo más. Entonces esto es muy importante porque está empezando a cobrar mucha relevancia el estudiar lo más objetivamente posible el sueño, y sobre todo a lo largo del día, ¿no? Es decir, en tu día a día, ¿no? Ahora mismo ya con la actigrafía, los sistemas de actigrafía de los que disponemos, los diarios de sueño que hacemos siempre también en psicología, ¿no?, y en medicina del sueño, pues nos permiten ver qué es lo que globalmente le está pasando a la persona. Cuál es su sistema, qué le pasa a su sistema cognitivo, en qué está pensando, si está preocupada, si tiene algún tipo de, ¿no?, qué le pasa a su sistema físico, qué le pasa a su sistema social, ¿no?, por hablar un poco así, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sería un poco lo que tendríamos que considerar en relación al insomnio, ¿no? Claro que es un problema, es una pandemia, es decir, también no lo hemos comentado, ¿no? Pero si echáramos la vista atrás, a inicio del siglo XX, dormíamos muchas más horas de las que dormimos ahora. La reducción del sueño se va produciendo progresivamente, ¿no? Y todo esto pues tiene que ver también con el estilo de vida que llevamos. Claro, ¿no?, el contexto en el que vivimos. El contexto, ¿no?, en el el que vivimos. Prácticamente queremos convertir la noche en día, ¿no? Hay que ser productivo, Juanfran. Claro, pero bueno, en fin, que eso es también un efecto que estamos perdiendo de vista, ¿no? La sociedad que tenemos, donde las luces, pues a las 12 de la noche parece que es de día. Y eso también podríamos hablar largo y tendido de cómo la luz regula el reloj biológico y cómo las actividades que hacemos por la noche perjudican a que se concilie el sueño, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, ese mal uso de la luz o no entender bien, ¿no?, que es a lo que vamos, no entender bien ese ritmo vigilia-sueño, muchas veces está detrás de la causa del insomnio o de otros trastornos, ¿no?, de sueño. Pero qué importante esta idea, ¿no?, que comenzaba Sara y luego tú también has apuntalado, ¿no? O sea, primero, si buscas algo de ayuda, primero hay que descartar cuestiones médicas. Claro. Eso, fundamental. O sea, sospecha de que cuando vayas a algún sitio y no hagan esto, lo primerito de todo. Segundo, cuando ya se ha descartado que hay cuestiones médicas, entonces hay que entender que me habéis dejado muy claro y os lo agradezco, que esto tiene mucho que ver con lo que tú haces, ¿no? O sea, no es dejarte, no es que yo duermo mal o yo duermo... No tiene tanto que ver con eso, sino que de alguna manera lo que tú vas haciendo a lo largo de tu día a día influye en cómo pasas la noche, ¿no? Con lo que tú haces y con lo que tú eres. Con lo que tú haces y con lo que tú eres. Gracias, Sara, tienes toda la razón. Es verdad que lo que tú eres es difícil de modificar.
¿no? Cuesta Bueno. más. Quizá, no sé, es Bueno, más... ahí estamos nosotros. Ahí estáis vosotros. Pero quiero decir que en un capítulo no tendría ningún sentido dar ningún tipo de estrategia, ¿no? No lo quiero llamar consejo porque parece como que es menos, no, de estrategia. Pero sí a lo mejor con lo que tú haces. Y Juanfran decía cuestiones, me ha parecido entender, tan tontas, permítemelo entre comillas, Sí. tan tontas como quizá a lo mejor si tienes algo importante al día siguiente, de las primeras cosas que tienes que hacer por la mañana es preparártelo y no dejarlo para el final del día. Si te gusta hacer deporte, pues quizá a lo mejor por tu trabajo no te lo permite hacer por la mañana, pero no en la última hora antes de irte a dormir, ¿no? Ese tipo de cosas. Exactamente. Yo creo que estas cuestiones que sí que se pueden decir en un podcast y se abarcan, bueno, pues son tips que a lo mejor la gente, yo para Sí. empezar, pues me ayudan, ¿no? Quizá a lo mejor tengo que plantearme reconfigurar mi vida de alguna otra manera dentro de mis posibilidades, porque también vivimos en un contexto complicado, pero dentro de mis posibilidades para promocionar que eso sea más saludable. ¿Sí? Sí. Y es conocer esas ideas. Y para mí hay una cosa que es importante que estaría la idea de hacer deporte. Por ejemplo, intentar, el típico tip, intenta no hacer deporte a última hora de la noche. Y yo siempre digo, y si lo haces, que sepas que no vas a dormir bien o que vas a dormir un poquito más tarde, y es asumir eso Claro. desde la regularidad y desde la regulación, que es una parte que a mí me parece interesantísima con el sueño, que es confiar menos en las creencias que tenemos sobre cómo se deben hacer las cosas y confiar más en que nuestro cuerpo se puede regular. Y que si yo un día digo, pues me voy a jugar un partido de pádel a las 10:30 de la noche y termino a las 12, y cuando llego a casa estoy con una activación muy fuerte, saber que no voy a dormir, que voy a dormir menos y que luego mi sistema se va a regular al día siguiente. Que normalmente si no nos fijamos mucho en las consecuencias del sueño al día siguiente, si no prestamos mucha atención, que es lo que pasa en el insomnio, que hay como una hiperfocalización en las consecuencias y todo lo que nos pasa al día siguiente lo asumimos que es por culpa de no haber dormido, si no le prestamos mucha atención, no vamos a notar mucho la privación de sueño, porque es esa flexibilidad de la que hablaba antes Juanfran, que de verdad que nuestro sistema tiene muchos recursos de regulación bastante potentes, y yo creo que ese es un mensaje muy importante que hay que dar con el sueño, porque normalmente se van lanzando ideas sobre cómo hay que hacer las cosas, hay que dormir 8 horas, hay que acostarse a tal hora, hay que, y no es que sea mentira, no es que esté mal, porque todo se hace basado en la evidencia, pero son mensajes que en personas vulnerables o que tienen necesidad de controlar se convierten en mandatos, que si no se cumplen, lo que genera es mucho estrés. Entonces es mucho más interesante poner la mirada en la vigilia, asumir que hay cosas que afectan al sueño, saberlo, y saber que si nosotros no dormimos porque hay algo que no está yendo bien en la vigilia, lo ideal es que no pongamos la solución en el sueño. No voy a intentar dormir bien, vamos a intentar cambiar, como tú decías ahora mismo, vamos a intentar cambiar un poquito lo que es, o cambiar o sobrellevar, ¿no? Porque a lo mejor situaciones de estrés no las podemos cambiar. Pero si sabemos que en una temporada de estrés el sueño va a estar afectado, y que vamos a regularnos y que vamos a confiar en el cuerpo y en la mente para su regulación, lo llevaremos mejor que si añadimos una carga a intentar controlar el sueño o intentar dormir, cuando controlar el sueño es justamente lo contrario que el sueño necesita. Sí, me surge esta idea, ¿no? El sueño no se persigue, se permite, que son, bueno, pues ideas contrapuestas, ¿no? Qué interesante, porque me hace reflexionar, ¿no? Qué importante este mensaje que estás transmitiendo de en esos momentos en los que te has despertado, incluso te cuesta dormirte, la aceptación, ¿no? O sea, venga, hoy he jugado al pádel, he acabado tarde, disfrútatelo, pero asume, bueno, pues que ahora te va a costar más dormir, no persigas dormir. Acéptatelo, permítetelo si viene. Incluso me ha recordado a mi época en la universidad esta idea de la intención paradójica, ¿no? En muchos momentos.
que consiste más que nada en precisamente todo lo contrario, o sea, persigue no dormirte, o sea, hace esfuerzos para no dormirte. Prueba esta habilidad, ¿no? Porque a veces el quitarte ese agobio de me tengo que dormir, son las 3 de la mañana, madre mía, y siguen siendo las 5 y todavía no me he dormido, qué horror, no crea más que estar con más agobio, ¿no? Pero el hecho de cambiar tus actitudes, que es un poco lo que estábamos diciendo, y empezar a decirte contigo mismo, ¿no? Empezar a utilizar otro diálogo que sea en, venga, voy a aceptarme que hoy no me voy a dormir. Voy a aceptar que son las 5, pero es que hasta las 6 no me voy a permitir dormirme. Trata de estar lo más despierto posible. A veces también puede resultar útil. ¿Sí? De hecho, la logoterapia, ¿no? Que es la intención paradójica, se utiliza a veces en el sueño. Lo que pasa es que es verdad que la consigna hay que darla muy bien para que funcione. Claro. Pero sí, pero verdaderamente la intención de la base de este mensaje es muy potente, porque justo es olvídate del control. Es que es maravillosa y verdaderamente con el insomnio. Lo que pasa es que esto suena un poco desconectado porque la gente que no puede dormir, o sea, dice, claro, sí. Claro, es como, es muy fácil "Jo, tú no decir, estás "No, viviendo claro, esto". Sí. Y yo les digo, sí, lo vivo, claro que lo vivo, pero fíjate, el cómo se gestiona Eso es que marca la diferencia absolutamente. Y ahí es donde la psicología tiene su rol, es decir, la atención a que hay muchas diferencias individuales, que las recetas están bien, las recomendaciones están bien, pero que hay que adaptarlas a cada caso único. Amén, Juanfran. Y eso que está comentando Sara yo creo que es la clave, ¿no? Yo suelo hacer deporte, running, y muchas veces... Se te nota, Sí, macho. ¿verdad? Sí, bueno, he batido un récord hace poco, o sea que me habrás visto en la prensa. Bueno, por poner otro ejemplo, que es que lo estaba pensando, ¿no? Cuando hacemos series, ¿no?, de alta velocidad, pues claro, esto del ritmo vigilia sueño se aplica mucho a deportistas también, para lograr el máximo rendimiento. O sea, el deportista dice, a ver, yo tengo que entrenar bien, tengo que saber muy bien cómo alimentarme, cuándo hacer ejercicio, y luego la recuperación es muy importante, y a mí asesórame bien cómo tengo que dormir, tal y tal y tal. Por ejemplo, nosotros que hacemos series algunas veces muy intensas de 100 metros, a ver cuánto, ¿no? Pues claro, yo cuando entrenamos, que además lo digo claramente, entrenamos de 8 a 9, a veces... De la noche. De la noche. Ahora con el calor lo retrasamos hasta las 8:30, 9. Yo cuando hacemos series, que claro, las series son muy intensas físicamente, y entonces te elevan mucho la temperatura. Yo ya sé que esa noche hasta las 2 no me duermo. Lo tengo asumido. Y te lo aceptas, ¿no? Entonces, claro, ¿pero qué hago yo? A mí no me interesa batir el récord de 100 metros. Hago la serie despacito. Y entonces yo ya sé que luego voy a dormir bien. Ahora, si yo me esfuerzo, si hago la serie como si fuera, pues eso, un atleta que quiere batir el récord, eso es. Pues entonces yo ya sé que como me meta caña con la serie y haga, pues yo qué sé, 4 series de 100 metros, yo ya sé que ese chute de actividad física tan intensa me va a perjudicar el sueño. Y lo asumo. Y ya está. Yo llego a casa tranquilamente, yo ya sé que me va a costar, o yo me dejo llevar. Hay veces que me duermo muy bien y hay otras que, bueno, pues sí, estoy hasta la 1, digo, pues claro, si es que está haciendo series, pues desarrollo otras estrategias, ¿no? Pues, en fin. ¿Y ahí no te pones móvil o sí? No sé si hay alguna... No. Móvil de pantalla, prohibido. Móvil de pantalla, luz, prohibido. En la habitación, fuera. Fuera. Las pantallas, exponerte a luz, ya sea de pantallas o a luz o sea, luz artificial, debería de prohibirse. Bueno, a ver, vamos a ser un poco más técnicos. Deberíamos de ponernos luz con una longitud de onda que no sea la luz azulada, que sea luz amarillenta, ¿no? Porque la luz azulada es la que es más sensible, la que afecta más al reloj biológico. Nuestro reloj biológico que está aquí en el cerebro, ¿no?, ahí dentro, digo yo que tendré yo, que está ahí tiqui tiqui, se pone en hora todos los días, como es un poquito variable, flexible, ¿no?, se pone en hora todos los días por el efecto de la luz-oscuridad. Nuestro ojo, nuestra retina tiene receptores específicos para la luz, además de los conos y los bastones, y entonces le está diciendo constantemente al reloj, es de día, pasa esto, ¿no?, que decía Sara antes, ¿no? Entonces, si yo a las 11 de la noche me pongo con el móvil aquí, le estoy mandando un mensaje a mi reloj, es de día. Si yo tengo una luz amarillenta en casa, una candela, le estoy diciendo, puedo ver, ¿no?, puedo hacer cosas,
pero le estoy mandando el mensaje al reloj biológico de, vaya, ya es amarillenta la luz, esto me recuerda al atardecer, ¿no? El reloj biológico está ahí encerrado en el cerebro, ¿no? Y le llega luz amarillenta y dice, uy, ya viene el atardecer, voy a empezar a decirle a la melatonina, a ver por dónde anda, ¿no? Que salga. Y entonces por la noche la luz baja, intensidad lumínica baja, luces amarillentas ya las podemos regular, la temperatura del color hay muchos dispositivos que ya las podemos regular, y por la mañana luz azulada, luz azul. Necesito despertarme, tiene que ser parecida al amanecer. Si yo tengo la posibilidad de abrir la ventana, exponerme a la luz, lo mejor que necesita el reloj biológico. El reloj biológico te va a aplaudir, va a decir, ole, ole, qué bien, me has dado luz cuando la necesito. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. Claro. Entonces, claro, ¿ves? Siempre las recomendaciones de luz, no luz. Bueno, luz amarillenta. De hecho, se patentaron unos filtros, ¿no? Quiero recordar, unos filtros para los móviles que cortaban el espectro de longitud de onda de la luz azulada. Y eso sería lo aconsejable. Lo mejor es que vayamos reduciendo la intensidad lumínica, vayamos teniendo un estilo de vida, una conducta que haga que favorezca el sueño. Entonces, si yo bajo la luz, la pongo amarillenta, ¿no? Claro, el móvil también tiene esa parte de activación emocional, ¿no? Que Claro. aparte de la luz, que es tan importante También, porque también. es que está activando. Exactamente. Es que lo que vamos a encontrar en el móvil solo es activación. Efectivamente. Aunque nos aburramos, es activación. Entonces, por eso es la idea del móvil, mira, cuanto antes podamos deshacernos de él, mejor, porque la idea es eso, es informar a nuestro cerebro de que viene la noche. Entonces es facilitar una serie de conductas que vayan apagando la activación, y eso lo que va a hacer es favorecer la aparición del sueño. El sueño se permite. Pues esa parte No se Esa frase persigue. está muy bien. Exactamente, esa frase que tú has dicho que es tan adecuada. En esa permisión del sueño lo que son conductas que sean las que sean, pero que a nuestro cerebro le vaya dando claves de regularidad de, esta persona está haciendo esto porque ya viene el sueño, y en esa anticipación que decíamos antes que el reloj biológico hace, va a favorecer toda la aparición del sueño. Pues Juanfran, Sara, Sí. llega el momento de cerrar aquí la mesa. Qué rápido pasa el tiempo. Absolutamente, sí, sí. Sí, sí, llevamos un buen rato, me encanta escucharos, me quedaría otra hora más escuchando, no me entraría sueño ni muchísimo menos porque es información muy importante, pero bueno, nos debemos a un tiempo y va llegando nuestro final. Entonces, me gustaría, como siempre hago para cerrar las mesas, pediros, bueno, ese como minuto de oro, ¿no? Que suena así como tan televisivo, tan... bueno, tan vendible, vamos a decirlo así, ¿no? Si después de toda esta mesa en la que habéis estado aportando toda esa información tan interesante, consideráis que hay algo que se os ha quedado en el tintero o algo que queráis remarcar más de lo normal o lo que os apetezca, o decir lo deportista que sois, eso ya, Juanfran, eso ya va en cada uno, bueno, pues es vuestro momento para darnos ese minutillo de oro. No sé quién quiere empezar de los dos. Le dejo a Juanfran. Vale, Venga, dale. Pues muchas gracias por este minuto final. Pues yo diría que el sueño es como una sinfonía. Y como sinfonía necesita un ritmo. A veces ese ritmo, ¿no? Cuando estábamos estudiando solfeo, los músicos saben esto, ¿no? El 2x4, el 3x4, ¿no? El compás, ¿no? Pues mira, podría servir eso, ¿no? Es decir, a veces ese ritmo tiene que ser acelerado, el allegro, ¿no? Moderato, el allegro, ¿no? Y eso pasa durante la vigilia. Entonces ese ritmo está en fase de vigilia, está activa, está haciendo cosas alegremente. Y luego la sinfonía pasa a una fase por la noche, una música ya que se va apagando, que empiezan a haber silencios, que empiezan a haber una música más aterciopelada, ¿no? Que le va suponiendo al cerebro, pues vamos a recuperarnos, ¿no? Y entonces el ritmo vigilia-sueño entra en una sinfonía, en una fase de, pues es en ese compás lento, tranquilo, aunque de repente tenga esa fase REM, ¿no? De actividad, pero podría ser eso, ¿no? El sueño es como un ritmo, una sinfonía que tienes que mantener un ritmo que a veces tiene que ir acelerado, que a veces tiene que ir pausado, y que los dos son imprescindibles. No podemos pensar que durante el sueño es tiempo perdido,
que no pasa nada. No hemos hablado mucho de todo lo que sucede, que suceden fenómenos fascinantes dentro del sueño, de la fase de sueño, ni podemos pensar en que es algo perdido, sino que es algo imprescindible dentro de esa sinfonía que dirige nuestro reloj biológico como maestro de orquesta que va diciendo qué cosas tienen que aparecer a lo largo del día. Ahí queda eso. Pues muchísimas gracias, Juanfran, muchísimas gracias. Sara. Sí, yo creo que igual recalcar la idea de que el sueño es un proceso biológico innegociable, es tan imprescindible para nosotros como el agua, el aire, la comida. Y eso sería por un lado ese mensaje, y por otro una frase que me dijo una vez un paciente que me gustó un montón cuando hablábamos un poco de esto del control del sueño, que es que el sueño no quiere dueño. Y es una frase que le dije, eres un poeta, y te la voy a coger ahora para siempre para contarla, porque me parece que define fenomenal como los dos matices que decimos, ¿no? Es un área biológica innegociable, necesitamos dormir, y sin embargo necesitamos imprimir no rigidez, no obsesión, no control, sino regularidad, y ayudarnos, como decía ahora Juanfran, a que esta conducta aparezca de manera natural, y si es así, vendrá y hará sus procesos de reparación. Y si no viene, confiar en que al día siguiente los procesos se van a hacer de otra manera, y si no, al siguiente. Y esto de verdad que creo que es un mensaje que es importantísimo, porque ayudará, creo, a las personas a tranquilizarse si alguna vez, por muchísimas causas, no van a dormir bien. Pues muchísimas gracias, Sara, también por tu minuto de gloria, vamos a decirlo así. Hoy hemos descubierto que dormir no es un lujo, ni una pérdida de tiempo, ni algo para vagos. Dormir es literalmente recargar el cerebro, cuidar el cuerpo y proteger la salud. Si el sueño fuera un suplemento milagroso, estaría agotado en todas las farmacias. Pero lo bueno es que no se vende, se practica. Así que me gustaría con estas pequeñas palabras acabar agradeciéndoos vuestra colaboración, todo vuestro conocimiento, vuestra asistencia desde luego, vuestras coñas también. Muchísimas gracias, Juanfran, y muchísimas gracias, Sara, por venir a Psicolab. Para nosotros es, bueno, un gustazo y un honor que gente de vuestra categoría haya querido venir a aportar y darnos luz, a pesar de que a veces la tengamos que quitar para dormirnos, ¿eh? Eso es importante. Bueno, después de escucharos y después de hablar, espero que empieces a ver el sueño como algo que te pasa, que no te pasa ajeno a ti, sino como una habilidad que se entiende, con buena información, se practica y se protege cada día. Acabo recogiendo una frase, suelo hacerlo, de alguien, bueno, famoso, célebre, ¿no? En este caso es de Matthew Walker, que es un neurocientífico y autor de Why We Sleep, que dice: el sueño es para todos, pero no todos lo saben aprovechar. Bueno, si te ha gustado este episodio, no olvides seguirnos en redes, compartir este episodio a quien creas que pueda aportarle, y si te gustó, déjanos un dedito para arriba, un comentario. Nos encanta saber que estamos aportando a la sociedad, o al menos entreteniéndote, pero con calidad. Nos vemos en el próximo episodio de Psicolab. Muchísimas gracias. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.